Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el episodio anterior del programa habíamos empezado a hablar de los mohos mucilaginosos. Comentábamos que eran un grupo de organismos que, aunque eran definitivamente mucilaginosos, no eran en absoluto mohos. De hecho, los mohos, que son hongos, tienen un parentesco más cercano con los humanos que el que tienen con los mohos mucilaginosos. En realidad, los mohos mucilaginosos pertenecen al grupo de los amebozoos, organismos con células ameboides entre las que se incluyen las típicas amebas. Las células ameboides se caracterizan por ser capaces de modificar su forma, creando extensiones conocidas como pseudópodos o falsas patas, mediante las que se mueven. También pueden usar estos pseudópodos para englobar comida, metérsela dentro y digerirla. Sin embargo, como vimos en el episodio pasado, los mohos mucilaginosos no son simplemente amebas unicelulares, o no siempre. La última vez, en el último episodio, habíamos hablado de los mixogástrios, los mohos mucilaginosos plasmodiales, o como los habíamos bautizado nosotros, las amebas sabias. Vimos que estos organismos pasan en estado unicelular una parte muy breve de su ciclo de vida, y luego se convierten en enormes plasmodios, tan grandes que se pueden ver fácilmente a simple vista. Estos plasmodios son, en esencia, una célula gigante con muchísimos núcleos, pero debido a su tamaño tienen algunas características estructurales muy especiales. Vimos además que gracias a estas características eran capaces de resolver problemas sorprendentemente complejos, al menos para un organismo que superficialmente parece un montón de moquillo. Hoy vamos a hablar del otro gran grupo de mohos mucilaginosos, los dictiostélidos. Como contrapartida a los mohos mucilaginosos plasmodiales, a estos se los llama mohos mucilaginosos celulares. Como en el caso de los plasmodiales, vamos a hablar un poco de su ciclo de vida, y vamos a empezar por el principio, que se parece mucho entre ambos grupos. Érase una vez una espora, una estructura de resistencia dispersada por el viento, por el agua, o quizás por algún animal. Cuando las condiciones son apropiadas, esta espora germina, liberando a las pequeñas amebas que transporta en su interior. Las amebas, entonces, se dedican a explorar su ambiente, normalmente un lugar plácido, oscuro y húmedo en el bosque, entre la hojarasca. Allí se dedican a alimentarse de lo que encuentran y a dividirse de vez en cuando. Estas amebas, como pasa con las de los mohos mucilaginosos plasmodiales, son haploides, es decir, tienen una sola copia de sus genes, de forma parecida a como pasa con nuestros gametos. Como en el caso de los mohos mucilaginosos plasmodiales, estas amebas pueden fusionarse entre tipos de apareamiento compatibles para crear un nuevo organismo y barajar sus genomas. Practicar el sexo, en definitiva, pero a lo ameba. La gran revolución en el estilo de vida de estos organismos llega cuando el alimento en el lugar en el que están comienza a escasear. Cuando las amebitas comienzan a pasar hambre, los rumores empiezan a extenderse entre la población. Las células estresadas emiten una señal química al ambiente que alerta a las amebas cercanas de que llegó la hora de emigrar a pastos más verdes. Esta señal está compuesta de una molécula llamada AMP cíclico, en caso de que tengáis curiosidad. Las células que comienzan a mandar la señal desarrollan a la vez la capacidad de responder a la señal y tienden a moverse hacia los lugares donde la concentración de esta señal es mayor. Básicamente, cuando empiezan a pasar hambre, emiten la señal y escuchan atentamente a ver si oyen a otras amebas que estén pasando hambre como ellas. A medida que las amebas, estimuladas por esa señal, se van acercando entre ellas, la concentración de la señal aumenta en el lugar donde se juntan, porque hay más amebas emitiéndola, y atraen a todavía más amebas a esa localización. A medida que más y más células responden a la invitación a la fiesta, o a la señal de alarma, según se mire, en este lugar de reunión se va formando un montoncito de amebas pegadas las unas a las otras, y a medida que este montoncito de células va haciéndose más y más grande, algo extraordinario ocurre. Las células, hasta ahora individuales, se coordinan para formar un cuerpo. Está bien, no es un cuerpo demasiado complejo. Viene a ser una cosa alargada con unas 100.000 células y de más o menos 1 milímetro de largo. Es además viscosa. Uno incluso podría decir mucilaginosa. Se parece un poco a una babosa, y de hecho, incluso en términos técnicos, es así como se la llama. Como os decía, no es algo especialmente impresionante comparada con las colonias monstruosas que formamos otras células con núcleo, que son capaces de cocinar croquetas y discutir en Internet. Pero oye,
Para unas amebas que viven entre la hojarasca y que se conocieron apenas hace unas horas, no está nada mal, ¿no? Este diminuto cuerpo multicelular formado por amebas individuales, además, está bien organizado y es capaz de moverse. Algunas de las células de este agregado toman el mando y forman una puntita que dirige la migración del resto, y de esta forma la babosa empieza a reptar. Repta con propósito, además. A esta babosa le gustan la luz y el calor, así que si las amebas individuales estaban escondidas en recovecos en el suelo y bajo la hojarasca, esta especie de convoy amebil se dirige a la superficie. De nuevo, estamos hablando de escalas muy pequeñas, así que esta migración es apenas de unos cuantos centímetros, pero unos cuantos centímetros son lo suficiente para alcanzar lugares más favorables para el propósito de toda esta operación. Una vez llega a un sitio con las condiciones adecuadas, esta babosa multicelular se reorganiza de nuevo. Parte de las amebas que forman esta colonia, muchas de las cuales son las amebas líderes que estaban en la puntita de la babosa, dirigiendo el viaje, se sacrifican para formar una columna de células muertas. Encima de esta columna está el resto de convoy de amebas, que también sufren un cambio y se convierten en esporas. El resultado es un cuerpo fructífero, una bolita elevada sobre el suelo que contiene gran cantidad de esporas. Si la migración de la babosa tuvo éxito y cumplió su propósito, este cuerpo fructífero estará en buena posición para que las esporas sean dispersadas por el viento, o para que se peguen a algún escarabajo que pase por ahí. Y así ya hemos vuelto al principio de nuestra historia, a las esporas que se dispersan y que germinan cuando las condiciones son buenas. Este es entonces el objetivo de este proceso. Las amebas, encontrándose en un lugar con poco alimento, deciden cooperar estrechamente hasta el punto de perder su individualidad, creando lo que es en esencia un nuevo organismo. Esta cooperación tan efectiva les permite escapar de su mala situación, crear esporas resistentes a los peligros del mundo y dispersarlas para que, con suerte, algunas de ellas lleguen a un buen lugar, en el que las nuevas amebas vivirán una vida de lujo y abundancia. Esto es lo que hace extraordinarios a los mohos mucilaginosos celulares, y los que les va a dar un mote más corto, como hicimos con sus primas, las amebas sabias. Llamémoslas, entonces, amebas sociables. Ahora bien, pese a este espíritu aparentemente cooperativo, los mohos mucilaginosos celulares, las amebas sociables, se encuentran con un problema un poco espinoso. Un problema, de hecho, que los convierte en unos organismos interesantísimos, pese a ser aparentemente tan solo un mogote mocoso debajo de la hojarasca. El problema es que pese al beneficio que representa para la mayoría de las amebas formar una babosa, viajar, crear un esporangio, un cuerpo fructífero y dispersarse, hay unas grandes perdedoras en todo este asunto. Y es que parte de las amebas que escapan a una vida mejor van a tener que sacrificarse para formar el tallo que sostiene al esporangio, que está hecho, como habíamos dicho, de células muertas. Ya hemos visto esta situación otras veces en ficción. Nuestros protagonistas están en una situación peligrosísima. Es a todos los efectos una muerte segura, pero de repente se les ocurre una idea. Es posible salir vivos de aquí. O bueno, salir vivos casi todos. Alguien tiene que activar el mecanismo de emergencia del reactor de forma manual. Alguien tiene que quedarse de pie en el resorte de la baldosa del antiguo templo. Alguien debe bloquear el puente espada en mano y retrasar a los soldados mientras el resto del grupo escapa. Es una situación terrible, y aunque normalmente siempre acaba apareciendo un voluntario, ya sea el viejo mentor, el villano redimido o el amigo traumatizado sin nada que perder, el drama estará servido. Pues con esto de las amebas sociables pasa un poco lo mismo. Un buen esporangio, que garantice la dispersión de las esporas, necesita un tallo. El tallo, por su parte, necesita crearse con células muertas. Estas células muertas, lógicamente, no pueden ser cadáveres y esporas a la vez, lo cual quiere decir que no recibirán las ventajas de todo este esfuerzo y coordinación. No se van a poder reproducir y dispersar. Esto es un problema, es decir, un problema para ellas no, que se apañan muy bien y viven en el bosque, pero es un problema para los científicos humanos, y uno muy interesante de resolver. Y es que ¿quién decide qué amebas se quedan atrás y qué posible beneficio evolutivo puede haber en morir por el bien de los demás? El problema del altruismo es un clásico de la biología evolutiva. En términos de evolución, en términos evolutivos llamamos altruismo a comportamientos o características que favorecen la reproducción de otros organismos, pero que perjudican o impiden la del altruista.
Para pensar en esto hay que dejar un poco de lado los términos, conceptos y morales humanos, y pensar en términos de selección natural y matemáticas muy simples. Bajo el principio de la selección natural, los organismos que tienen características favorables se reproducen más que otros, por lo que sus características favorables se vuelven más comunes. Y de la misma forma, los organismos que tengan características que los perjudican, o que sean subóptimas en su ambiente actual, van a dejar menos copias cuando los comparamos con otros. Y por tanto sus características se van a ir haciendo más difíciles de ver. De acuerdo con estas reglas, un organismo que tenga un gen que se manifieste en un comportamiento o característica altruista va a tender a dejar menos copias de ese gen altruista, porque ese comportamiento altruista perjudica sus propias capacidades de reproducción en favor de otros. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, los organismos altruistas se irán haciendo más raros en la población hasta desaparecer, y de la misma forma, los organismos que sean capaces de aprovecharse de los altruistas o incluso de inducir altruismo, van a tener muchísimo éxito. En pocas generaciones, entonces, la población debería estar dominada por los más canallas, por los que sean más capaces de aprovecharse del altruismo, mientras que los altruistas poco a poco irían desapareciendo. Por supuesto, esto tiene muchas complicaciones o dobleces, la principal de ellas siendo que cosas como los animales tienen comportamientos complejos que no siempre responden a un simple gen heredable. Pero esta complicación no existe aquí. Sin ánimo de faltar al respeto a estas amebas, no tienen cerebros complejos, sino que son básicamente biomaquinitas, que cumplen con la programación contenida en su información genética sin planteársela demasiado. Esto quiere decir que, en teoría, una ameba mutante tramposa que fuese capaz de apuntarse al convoy de la babosa, pero nunca formar parte del tallo, iría dejando más descendientes tramposas como ella. En teoría esto extinguiría las babosas sociables tal y como las conocemos en unas pocas generaciones. Simplemente quedarían demasiadas pocas amebas altruistas como para poder formar un tallo que elevase las esporas y dispersarlas. Recordemos además que estas amebas destinadas al tallo son las que forman la punta que guía a la babosa también. Sin estas amebas líderes y sacrificadas, todo este asunto de la babosa no tendría lugar. Así que en teoría, en base a todo lo que acabamos de ver, estas criaturas, estas amebas sociables, no deberían existir. Epurstritia, que diría Galileo. Y sin embargo, se arrastra la babosa. Así que lo que nos queda es intentar entender por qué. Las amebas sabias son el sujeto perfecto para estudiar este tipo de problemas. Estos organismos son pequeños y manejables, se pueden cultivar en laboratorio y se pueden examinar fácilmente a nivel genético. De esta forma podemos explorar preguntas como por ejemplo, ¿existen las amebas tramposas? Si existen, ¿qué efectos tienen en la formación de la babosa? ¿Y cómo se defienden las amebas honestas de ellas, si es que pueden? Estos son temas sobre los que todavía se está estudiando y publicando, así que no está todo dicho, pero sí que hemos averiguado algunas cosas interesantes. Como vimos antes, el altruismo ciego beneficia, en último término, a los canallas, así que las soluciones teóricas al problema del altruismo evolutivo suelen implicar alguna forma de que un altruista reconozca a otros altruistas, o sea capaz de reconocer a los canallas y negarles el altruismo. La forma más directa es la selección por parentesco. Un altruista es más altruista o únicamente altruista hacia organismos que tienen un parentesco cercano con él. Este parentesco cercano quiere decir que hay altas probabilidades de que los otros organismos compartan tu gen altruista y que lo transmitan a las siguientes generaciones, perpetuando de esta forma el altruismo. Otra solución un poco más sofisticada es la del efecto barba verde, que Richard Dawkins propuso en su momento. La idea es que un gen altruista vendría con una señal reconocible que otros altruistas serían capaces de reconocer para ayudarse entre ellos. Esta señal puede ser, como lo que le da nombre a la teoría, una barba de color verde muy llamativa, pero también podría ser una feromona o ciertas proteínas que permitan a las células de los distintos organismos pegarse y cooperar entre ellas. Guiño, guiño, codazo. Es importante darse cuenta de que en este caso el altruismo entre comillas de estos organismos se desvía un poco de nuestro concepto moral de noble altruismo universal, ya que es un altruismo muy selectivo, solo con los suyos. Es más bien un comportamiento mafiosillo, o quizá nepotista. La forma de altruismo selectivo que no resulta en una especie de tribalismo biológico sería el altruismo mediado por comportamiento y recuerdo de interacciones repetidas. Este sería el caso de las murciélagas vampiresas que os comentaba en las divagaciones número 13. Estas criaturas se daban comida entre ellas cuando la necesitaban,
pero recordaban y dejaban fuera de su círculo de cooperación a aquellas que no ayudaron cuando podían. Sin embargo, este tipo de comportamiento ya requiere equipo de alta tecnología, como cerebros que sean capaces de reconocer y recordar a individuos particulares, y queda fuera del alcance de unas pobres amebas perdidas entre la hojarasca en algún bosque otoñal. Así que por ahora vamos a dejarlo a un lado y centrarnos en las soluciones que tienen un componente puramente biológico. A lo que quería llegar con todas estas vueltas es que los mohos mucilaginosos celulares, nuestras amebas sociables, apoyan estas soluciones teóricas al problema del altruismo mediante su comportamiento en laboratorio. Por ejemplo, la cooperación entre ellas no es ningún problema cuando son todas clones. Recordemos que estas amebas se reproducen mucho asexualmente, así que es fácil tener un grupo grande de ellas que desciendan de una única célula. Este caso se parece mucho al de nuestras propias colonias multicelulares. Nosotros tenemos un montón de células que no se van a reproducir ellas mismas, la inmensa mayoría de hecho, pero que harán muchísimo esfuerzo para que unas pocas elegidas pasen a la siguiente generación. Desde maquillarse a ir al gimnasio, comprarse ropa cara, comprar regalos, pavonearse en discotecas o hacerse el interesante en Internet, es prodigioso el esfuerzo altruista que hacen todas estas células para que unos pocos gametos triunfen. Pero claro, en el caso de estas amebas sociables, la cosa se complica cuando las células implicadas en la formación de la famosa babosa son diferentes genéticamente. Aquí vemos un caso ilustrativo de la primera solución. A medida que ponemos juntas a amebas menos y menos emparentadas y las ponemos a cooperar, las babosas se vuelven más chapuceras. Las amebas parecen menos dispuestas a organizarse, parecen discutir más sobre quién debe ser espora y quién debe ser tallo, y los resultados son babosas más desorganizadas, que viajan distancias más cortas y que tienen tallos bastante raquíticos que a veces hasta se rompen. Esto quiere decir que, efectivamente, las amebas no practican el altruismo ciego, sino que tienen formas de reconocer a las suyas y modular su nivel de cooperación en base a ello. Este reconocimiento se basa, en parte, en una serie de proteínas que las amebas sociables tienen en su superficie y que tienen muchas variantes genéticas. Las variantes genéticas compatibles se pegan entre ellas y cooperan alegremente. Sin embargo, cuando estas variantes son muy diferentes, las amebas tienden a evitar más ser el tallo. Si la incompatibilidad es lo suficientemente grande, las amebas directamente no interactuarán entre sí y formarán dos babosas distintas o se dispersarán sin más. Este es un buen ejemplo del efecto de la barba verde del que hablábamos antes. Un apretón de mano secreto que permite a las amebas reconocer a las que son como ellas y cooperar más, o reconocer a las que no son como ellas y cooperar menos. Y todo esto es solo arañar la superficie de lo que se está estudiando sobre estas amebas sociables. Debido a su ciclo de vida tan peculiar, estos organismos son un caso fascinante de lo que se conoce como un experimento natural, que ilustra problemas evolutivos importantísimos. En este programa hemos tratado el del altruismo, pero también hay estudios sobre cómo las amebas se organizan, bioquímicamente hablando, para agruparse y formar la babosa. Este tipo de estudios nos ayudan a entender cómo se puede pasar de la unicelularidad a la multicelularidad, de lo individual a lo colectivo, algo que nos puede ayudar a entender los orígenes de las células con núcleo coloniales, es decir, los nuestros. Este par de episodios han sido increíblemente interesantes para mí. Había oído hablar antes de los mohos mucilaginosos, tanto los celulares como los plasmodiales, pero no esperaba que estos organismos tan aparentemente sencillos y humildes encerraran tantos misterios, tantas preguntas y tantas respuestas. Soy muy fan de lo raro, de la biología en los límites y en los márgenes, y los mohos mucilaginosos se han establecido como unos de mis organismos favoritos. Quizá volvamos a hablar de ellos, porque estos episodios tienen sus límites de tiempo necesariamente, y han quedado cosas en el tintero, pero por ahora lo dejamos aquí, y en el próximo episodio volveremos a la transferencia horizontal de genes. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.